el castellano por la raza This call blanca. is now being recorded. Venga. El castellano por la raza blanca. Y podrían decir, pues, el maya por la raza india, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, este criterio etnográfico ocasionó que hubiera mucha discriminación, ¿ok? Que hubiera mucha discriminación en cuanto a a los seres humanos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, este criterio etnográfico pues no es muy utilizado por esa discriminación. Pongo aquí un tercer criterio que es el morfológico, que pues nos va a ayudar en este curso. El criterio morfológico es el que nos interesa a nosotros porque es el que explica cómo se componen las palabras. Lo vamos a ver un poco más adelante. Luego está el criterio genealógico. De acuerdo con este criterio genealógico, pues lo que se hizo para clasificarlos fue agruparlos como en familias, ¿ok? Fue agruparlos como en familias por el parentesco que aparentemente tienen entre ellas, ¿no? Pues así agruparon al español, con el castellano, con el latín, con el italiano, con el portugués, porque parece ser que todas esas lenguas pues tienen como que una misma mamá, un mismo origen. Ujú. Entonces parece ser que forman parte de la misma familia de lenguas. Entonces el criterio genealógico lo que hace es clasificar a las lenguas de acuerdo con la familia a la que pertenecen. Muy bien. Bueno, entonces los criterios para clasificar la lengua son el geográfico, el etnográfico, el morfológico y el genealógico. ¿De acuerdo? ¿Algunas dudas aquí? Muy bien. Entonces, criterio geográfico, etnográfico, morfológico y genealógico. Son cuatro los criterios para que se tomaron en cuenta, por decirlo de alguna manera, para clasificar a las lenguas, de los cuales digamos que el más importante, bueno, el que estudiamos nosotros, es el criterio morfológico. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito el criterio morfológico. Vamos a hablar un poquito acerca del criterio morfológico. Dice, la estructura morfológica de una lengua se refiere a su composición interna, a a la manera como se forman las palabras, ¿ok? Sus relaciones entre sí, las variaciones que presentan al originar frases y oraciones y a la relación de comunicación entre sus hablantes. O sea, la estructura morfológica de una lengua se refiere a qué elementos conforman una palabra. ¿Ok? Se refiere a los elementos que conforman una palabra. O sea, bueno, nuestra lengua, nuestro idioma está conformado por raíces, prefijos, infijos y sufijos, pero no es la única que está conformada de esa manera. El portugués, el italiano, el latín, bueno, este, otros idiomas también tienen esta composición de raíz, prefijo, infijo, sufijo. Incluso la lengua inglesa tiene esta misma composición morfológica. ¿De acuerdo? Tienen esta misma composición morfológica. Bien, ahora, entonces, nuestra lengua es una lengua que tiene raíces, prefijos, infijos y sufijos. Ahora, las lenguas que son morfológicas, las lenguas que son morfológicas se pueden dividir en tres tipos: monosilábicas, dices monosilábicas, aglutinantes y flexionales. Y las flexionales pueden ser
analíticas y sintéticas. Entonces, las lenguas que se clasifican por su origen morfológico pueden ser monosilábicas, aglutinantes y flexionales. Pueden ser alguna de las tres, pueden ser dos o pueden ser las tres. ¿Ok? Puede ser una de las tres, pueden ser dos o pueden ser las tres. O sea, no hay una cuestión ahí. Muy bien. Ahora, las lenguas monosilábicas son aquellas lenguas que de repente se caracterizan porque con una sola sílaba, dependiendo del lugar que ocupen en la oración, va a variar o va a cambiar su significado. O sea, una sola sílaba puede ser sustantivo, verbo, adjetivo, según el lugar que ocupe en la oración. Por ejemplo, el chino es una lengua monosilábica. Un solo ideograma, dependiendo del lugar que ocupe en la oración, o incluso, sí, el lugar, la posición que ocupe en la oración, va a tener un significado diferente, un significado diverso. ¿Ok? Ahora, también pueden ser aglutinantes. ¿Cómo sabemos que las lenguas son aglutinantes? Bueno, pues son aquellas lenguas que que son capaces de juntar palabras. Son aquellas lenguas que son capaces de juntar palabras y y formar pues nuevas palabras, como por ejemplo sacapuntas, agridulce, sacacorchos. A ver, otro ejemplo así, ¿quién me dice? Rompecabezas. Eso, rompecabezas. Ajá, exacto. ¿Otro ejemplo? Claro, bueno, hay muchas tantas, ¿no? Que podemos checar. Pero lo que tenemos que entender simplemente es que, pues, las lenguas aglutinantes son aquellas pues, que tienen la capacidad de juntar palabras y formar nuevas palabras. Ahora, también hay lenguas que son analíticas. Son aquellas que separan presentando elementos de flexión que se agregan a la raíz o a la palabra. Los elementos de flexión en este caso, son las preposiciones y las articulaciones, ¿no? Entonces, no es igual decir la paloma que de la paloma, que a la paloma, para la paloma o paloma. ¿Ok? ¿Quién dejó regada su leche sobre la mesa? Pues la paloma. La paloma. ¿De quién es el iPhone 15 que está en el escritorio? De la paloma. ¿A quién tenemos que darle un regaño el día de hoy? Pues a la paloma. ¿Para quién es este regalo? Para la paloma. Vemos que Paloma tiró algo. ¡Ay, paloma! ¿No? O sea, son cuestiones diferentes. Y también pueden ser sintéticas. Aquellas lenguas que son sintéticas son aquellas que no necesitan articulaciones o preposiciones para que cambien de significado la palabra, sino que con agregar desinencias, o sea, las desinencias son terminaciones, o sea, con agregar desinencias a la raíz, entonces, pues ya se tiene un nuevo significado de esa misma palabra. No es igual decir, por ejemplo, mesa, la raíz sería mes, porque es la parte que no va a cambiar de la oración. La raíz sería mes, por ejemplo. Y si le pongo ita, mesita. Si le pongo ota, pues es mesota. Ajá. Meseta, etcétera, etcétera. Entonces, las lenguas sintéticas son sintéticas porque pues son capaces de, con las terminaciones,
cambiar, No manches, el profe. chicos, ¿ya me escuchan? Ya, profe. Oigan, ¿hasta dónde me escucharon? Yo emocionado y me di cuenta que no tenía internet. No estaba todavía. No estaba, profe. ¿Desde qué hora? Hace como 5 minutos. Qué triste. Yo aquí dándole duro a la presentación. pensamos que te dio algo de la vacuna. Pensaba que me convertí en zombie, no. Ash. Bueno, lo que les dije hace un ratito era que creo que lo último no escucharon, ¿no? Que las lenguas pueden ser aglutinantes, flexionales, etcétera. Bueno, me conecté con datos ahorita porque algo está pasando con mi internet que a cada rato se está yendo. A ver si no se agotan los datos. No están viendo mi presentación, ¿verdad? No me ¿Y ahora ya lo están viendo? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, rápidamente les comento. Entonces, las palabras. Ahora, eso es lo que estábamos viendo hace un ratito igual. Nada más es para ahondar, pero pues ya que no lo vimos. O sea, las palabras jóvenes se clasifican pues por sus elementos. Las palabras pueden ser, les repito, las palabras tienen elementos como raíces, prefijos, sufijos, infijos, ¿no? La raíz es la parte que no cambia, el prefijo lo que va delante de la raíz, el sufijo lo que va después de la raíz, el infijo lo que va pues en medio. Ahora, según las palabras, según los elementos, según el eje morfológico, las palabras pueden ser simples cuando constan de una sola raíz, como sol, como mesa, como agua, ¿ok? O sea, solo tienen una sola raíz. Sol, mesa, agua, etcétera, ¿no? Una raíz, no está combinado, solamente una raíz. Ahora, pueden ser primitivas cuando son palabras que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se han dicho de la misma manera. ¿Ok? Se han dicho de la misma forma, de la misma manera. O sea, no han cambiado. La palabra sol es un claro ejemplo de eso que les estoy diciendo. La palabra sol es una palabra que con el paso del tiempo del español, pues ha permanecido. ¿Ok? Ha permanecido, no ha cambiado, no ha variado. ¿Ok?
Luego están las palabras derivadas. Son aquellas palabras que cuando les agregamos una desinencia, una terminación o un comienzo diferente, esa palabra pues tiene un significado parcialmente diferente, no totalmente diferente, parcialmente diferente. ¿Ok? Por ejemplo, como mesa, ¿no? Ahí ustedes ven mesa, pues la raíz sería M-E-S, mes. La terminación que le tienen puesto ahí, pues es ita, pero podemos cambiar esa ita por ota o por eta. Ajá. Entonces diría mesita, meseta, mesota. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues obviamente no puede cambiar totalmente el significado de la palabra porque si cambia, pues está mal, lo estamos haciendo mal. O sea, si dan cuenta, mesita, mesota, meseta, hace referencia a la misma idea, ¿ok? Pero si ponemos otra, no sé, mesón, pues un mesón es algo totalmente diferente a una mesa. Es una, bueno, ¿será? Bueno, habría que investigarlo, porque creo que mesón es como una mesa enorme para muchas personas. Bueno, entonces, pero si al ponerle una terminación, la palabra cambia totalmente su significado, pues está mal lo que estamos haciendo. Porque las derivaciones tienen que mantener el significado original de la palabra, solo que más chica o más grande, ¿sí? Mesita, mesota, mesa normal, meseta. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Si cuando les pida encontrar derivadas de una raíz, ustedes ven que al ponerle una terminación o un prefijo cambia totalmente el significado de la palabra, entonces está mal, ¿ok? Entonces no lo están haciendo bien. Ese es como que digamos como que pues la clave, ¿no? Es como que la clave. Bien, luego jóvenes están las palabras compuestas, que constan de dos o más palabras o de un prefijo y una raíz. O sea, las palabras compuestas son las que, como mesa banco, o como sacapuntas, o simplemente son aquellas que tienen la raíz y un sufijo o un prefijo o un prefijo. Por ejemplo, sol es una raíz primitiva, por sí sola tiene significado, pero si le pongo esito, ya estoy haciendo una palabra compuesta, porque le estoy agregando bueno, no, hablamos de prefijos, perdón, no solecito, pero si le pongo parasol, recuerden que el prefijo se escribe antes de la raíz, no después, y el sufijo se escribe después de la raíz. Entonces, es compuesta cuando se compone de un prefijo y la raíz, ¿no? Como parasol, son lentes parasol. O por ejemplo, a ver qué otra cosa. Si a corazón le ponemos des, o si a granar le ponemos desgranar, ya tenemos allá un prefijo y una raíz, incluso un sufijo, que es ar. Porque la raíz ahí sería G-R-A-N, grano, granito, granar. Bueno, pero si a grano le ponemos, no puedo ponerle desgrano, porque no existe desgrano, pero sí existe desgranar. Y ahí tengo un prefijo que es gran, que sería la raíz, y ar, que sería la acción. Es acción de quitarle los granos a algo, ¿no? Cuando tú te pones en el espejo y te pones, talla tus granitos, estás desgranando. Que ahí tenemos otra palabra. Desgranando, acción, ¿ok? Bueno. Las palabras compuestas están compuestas de un prefijo y una raíz. Las parasintéticas constan de prefijos, raíces y sufijos. O sea, tienen los tres elementos, como el desgranar. Des es un prefijo, gran la raíz, ar el sufijo. O como en descorazonar. Des es el prefijo,
cordis, corazón, corazón, y ar, que es la acción. Acción de quitar el corazón a una persona. Lo descorazonaste. ¿Ok? O no sé, ¿qué otra palabra puede ser? Vamos bueno, la cosa es que tienen prefijos, raíces y sufijos. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, queja, llanto, sugerencia, lamento? Yo les sugiero que no vegetariano. No puedo evitarlo, ya ya está incluso programada. Ahorita un segundo, voy a ver si desconectando, ahí tenemos una palabra, desconectando. Des ese prefijo, por ahí debe haber una raíz en conexión tal vez, en eso no sé cuál es, y ando, que es el agente. Voy a ver si desconectando la internet y volviéndola a conectar, pues ya funciona. Un segundo. Voy a desconectarlo. Bueno, ya lo reconecté. A ver si ahorro mis datos. ¿Me siguen escuchando? Sí, Voy a decir profe. que se botaron mis datos y estoy acá hablando así. Muy bien, jóvenes. Ahora, las palabras con el tiempo cambian, ¿ok? Cambian. Ya dije que hay palabras que son primitivas que con el tiempo no cambiaron, como sol. Pero hay otras palabras que con el tiempo van cambiando. ¿Por qué van cambiando, jóvenes? Pues muy sencillo, muy simple, porque los que lo hablamos las cambiamos. Hace algún tiempo, cuando era estudiante, no es tanto tiempo, no se burlen, pues yo me acuerdo que decíamos la palabra, me acuerdo que decían la palabra güey, no seas güey, le decían a alguien, ¿no? Literalmente, no seas güey. Luego en mi época de estudiante decíamos, oye, güey, con G. Y creo que ahí ustedes dicen, bueno, decían antes, oye, güey, con W. Y ahora dicen, oye, güey, sin la Y. Ven como una sola palabra en un lapso corto de tiempo ha cambiado. Y significa lo mismo, ¿no? Estamos, bueno, casi lo mismo. Estamos llamando a alguien, ¿no? Estamos en el vocativo, llamándole a alguien. Bueno, pues así cambian las palabras. Ahora, esos tipos de cambios son de tres tipos: fonéticos, morfológicos y semánticos. Los cambios fonéticos afectan los sonidos de las palabras, o sea, afectan cómo suenan. Los morfológicos afectan cómo se escriben. Ahora bien, los cambios morfológicos se pueden dar por adición de letras. Esta adición de letras puede ser al principio de la palabra. Cuando la adición es al principio de la palabra, entonces a ese cambio se le llama prótesis. ¿De acuerdo? A ese cambio se le llama prótesis. Cuando le adherimos al principio de la palabra algún elemento, no cambiamos de significado, simplemente cambiamos cómo le decimos. Bueno, pues a ese cambio o esa adición se le llama prótesis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la palabra
En la palabra ese, en algún tiempo se le llamó aquese. Se le está agregando la A, la Q, la U, aqueses. Era una prótesis que le tenían puesto a la palabra ese. En lugar de decir, ese sillón es mío, decían, aquese sillón es mío. Entonces, cuando se le adhiere una letra al principio, pues entonces se le llama, o no solo una letra, sino un conjunto de letras, se llama prótesis. Cuando está en medio de la palabra de cambio, se le llama epéntesis. Supongan que crónica le empecemos a decir corónica, que en el futuro, no sé, de repente a un loquillo se le ocurre llamarle corónica y que todo el mundo le llama así. Vamos a la corónica. Bueno, crónica, noten ustedes que estamos agregando una O, ¿ok? Corónica. A crónica le agregamos una O. Entonces está en medio de la palabra. No importa que sea después de la primera letra, ya cuenta como el medio de la palabra. ¿Ok? Si está antes de la primera letra, es antes de la palabra, antes de la palabra. Si está después de la primera letra, ya está en medio. No importa que sea después de la primera. Entonces a crónica, si a crónica le llamáramos corónica, pues a ese cambio se llama epéntesis. ¿Siguen conectados conmigo? Sí. Eso, muy bien. Sí. A ese cambio se le llama epéntesis, ¿de acuerdo? Y si está al final de la palabra el cambio, la adición se le llama paragoge. Por ejemplo, si a huésped le agregáramos una DE y dijéramos, es un huésped. Pues a ese cambio que está al final se le llama paragoge. Entonces, prótesis al principio es una adición al principio de la palabra. Epéntesis es una adición de letras en medio de la palabra. Y paragoge es una adición de letras al final de la palabra. Las palabras también pueden cambiar por supresión de letras. Puede ser, si a la palabra se le suprime, se le quitan letras al principio de la palabra, entonces se llama aféresis. Supongan que en el futuro a la coca se le llame oca. Coca-Cola. Va a ser Oca-Cola. Le quitamos a la coca, le quitamos la C. Bueno, si esa supresión es al principio de la palabra, se le llama aféresis. Si la supresión está en medio de la palabra, se le llama síncopa. ¿Ok? Antiguamente se decía hijos de algo. Le suprimimos algunas letras y ahora decimos hidalgo. Ajá. Pero antes se decía hijos de algo. Ahora se dice hidalgo. Le quitamos la J, la O y la S. Entonces estamos suprimiendo J o S. Estamos suprimiéndolo en medio de la palabra. A esa supresión se le llama síncopa. Y si la supresión es el final de la palabra, pues entonces es una apócope. Por ejemplo, antes se decía alguno, siempre se decía alguno. Hoy es válido decir algún. O sea, le quitamos la O. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Aún no. Muy bien. Y también, muchachos, también pueden ser por fusión. Los cambios también pueden ser por fusión. Por contracción, como al por a él. O sea, antes era a él. Ahora decimos al. Por transposición o cambio de lugar de letras o sílabas. Si es un cambio de lugar de letras o sílabas, se le llama metátesis. Por ejemplo, antes a los sacerdotes se les decía el perlado. Pues ahora se les dice el prelado. O sea, no se le quitó ninguna letra, solo se cambió de lugar. Bueno, estos cambios jóvenes hacen que, ¿cómo ocurren? Pues con el lenguaje normal, con el lenguaje vulgar, o sea, no, el lenguaje vulgar no quiere decir insultos, ¿eh?
El lenguaje vulgar es aquel lenguaje que no es el científico, es aquel lenguaje que no utiliza la literatura, la ciencia, es el que estamos hablando en este momento, el del pueblo. A ese se le conoce como lenguaje vulgar, no porque maneje insultos, ¿eh? No porque maneje mentadas de madre o porque estén, no, sino porque es el que maneja el pueblo. Por eso se le llama vulgar. Tal vez se le puede hablar lenguaje culto y no culto, y no se escucharía tan gacho, pero pues históricamente le han llamado lenguaje vulgar, ¿ok? Lenguaje vulgar. Muy bien, bueno, entonces terminamos diciendo esto. La importancia de las etimologías es que vas a tener mejor memoria, mejor ortografía, ampliar tu vocabulario, comprender mejor las palabras cuando realices lecturas, reconocer nuevas palabras, es lo que significan neologismos, reconocer los arcaísmos, o sea, palabras antiguas. Vas a poder ver que los idiomas tienen muchas semejanzas entre sí y vas a hablar y escribir con claridad, precisión y elegancia. ¿Ok? ¿Algunas dudas aquí, jóvenes? Por mi parte, ninguna. No, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si no hay alguna duda, queja, llanto, sugerencia o lamento, jóvenes, se pueden desconectar y ya tienen asignada una tarea en Classroom. Les pido que la revisen, que la chequen, que la hagan, ¿ok? Y la hora máxima para entregarla, muchachos, pues es cuando acabe la hora, 15 minutos después, o sea, a las 11:15 de la mañana. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que no vamos a tener En vivo no, en vivo no, pero yo voy a estar conectado para checar lo que ustedes están haciendo. Y por si tienen alguna duda, queja, sugerencia, lamento o llanto. Claro que si es queja de la tarea, pues no les voy a hacer caso. Tienen que hacerla de todas formas. Bueno, pues hasta hoy no regresó mi internet, estoy consumiendo mis datos a ver hasta dónde llego. Bien, jóvenes, entonces ya se pueden desconectar por ahora. Nos vemos, nos escribimos más bien en pues por Classroom, ¿de acuerdo? Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Adiós, profe. adiósito, nos escribimos. Profesor, Hola, dime. se me olvidó que era la actividad y no puedo. Repítelo, Luis, tenía activado el micrófono, no te escuché bien. Repítelo. Ah, que si me podría decir cuál es la actividad que se tiene que hacer, se me fue. Ok, profesor, gracias. Que tenga buen día. Luis.